La paz del Señor, iglesia, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre sea la gloria. Denle fuerte ese aplauso al Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Primero que nada, bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos que han llegado, a los que están del otro lado acompañándonos. Y le doy gracias a Dios. Gracias por permitirme estar en este servicio. Gracias por permitirme volver. Hace tiempo que no estaba en los servicios por el receso, por mi salud, por tantas cosas, pero el Señor siempre está ahí guardándonos. Siempre está ahí dándonos palabras durante el proceso, durante el receso. Y creo con todo mi corazón que hoy el Espíritu Santo va a hablarnos. Amén, que ha hablado a mi intimidad. Y como siempre digo, lo que Él pone en la intimidad es lo que tenemos que volcar a su pueblo. Nada más, lo que Él nos mande, lo que Él nos dice, sea lo que sea. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra del Señor? Amén. Vamos a orar. Ahí donde usted se encuentra, solamente cierre sus ojos. No le pido que se ponga en pie, simplemente un momento de reverencia para poder orar, que el Espíritu Santo tome mi vida por completo y que alcance su corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde, darte gracias es poco, Señor. Darte gracias porque todo tú lo haces perfecto, porque todo tú lo haces nuevo, Señor. Quiero darte gracias por permitirme estar en este servicio junto a mi hermana Estefanía. Padre, gracias por permitirnos servirte en tu casa, en tus cosas santas, Señor, ministrarlas. No lo merecemos, pero tú, Señor, nos permites hacerlo y queremos darte gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés obrando a través de la palabra que hoy hablarás, Señor, a tu pueblo. Alcanza el corazón, Señor. Danos nuevas fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, disipa los aires, las tinieblas. Que nada haya de distracción, Padre, para los que estamos en este lugar y aún para aquellos que están en sus casas, Señor, compartiendo esta palabra, que podamos, Señor, estar en reverencia, que podamos respetar cuando tú hablas, Padre, y poder entender que aún tú sigues siendo bueno y siempre lo serás, porque sigues hablando a tu pueblo, aun cuando tu pueblo no quiere escuchar, tú sigues hablando una y otra vez y no te cansas, porque no quieres que nadie se pierda. Que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, esté a través de mi vida hablando. Pasa carbón encendido sobre mis labios y habla porque tu pueblo oye, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y le damos un fuerte aplauso. Hoy vamos a escudriñar bastante, mis hermanos, así que aquel que trajo Biblia vaya abriéndola en Mateo, así que ya la tiene que tener abierta porque la palabra de mi hermana estuvo en Mateo, pero vaya desde el inicio. El Señor me ha permitido preparar esta predicación en el día de ayer y me ha mostrado o me ha indicado cómo debía comenzar. Siempre hay una introducción y en este caso me ha permitido utilizar el libro de Mateo. Mateo fue un discípulo del Señor, un apóstol. En un día cualquiera el Señor se le presentó y le dijo: Mateo, sígueme. Y bastó solamente esa palabra para que Mateo lo deje todo y lo siga. Y Mateo fue el encargado de escribir este evangelio. Y como dije, vamos a leer, amén. Así que tenga abierto ahí el libro de Mateo y vamos a comenzar leyendo Mateo 2, del 13 al 16. Amén. Tiene un título que dice Matanza de los niños. Y dice así desde el versículo 13. Mateo 2, del 13 al 16. Después que partieron ellos, y la Biblia cuando dice ellos se está refiriendo a los magos, como conocemos, los reyes magos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este niño era Jesús. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vemos que Jesús, siendo un niño,
recién nacido, tuvo que sufrir persecución. Querían matarlo. Amén. Y en esta porción también la Biblia nos habla, nombra a alguien que no aparece mucho en la Biblia, que es José. Todos sabemos que no es el padre de sangre de Jesús, porque Jesús ha nacido de una manera divina, pero es quien lo crió. Es quien le enseñó todo lo que debía de saber aquí en esta tierra, porque Jesús vino como un niño, tuvo que aprender. Y aunque la Biblia no lo dice, entendemos que José fue gran parte de esa enseñanza junto a María. También hay algo que la Biblia no lo dice, pero muchos estudiosos, teólogos enseñan, dicen, sostienen que José partió de esta tierra siendo Jesús de una edad de 17 años. Vuelvo a decir, la Biblia no lo dice, sino que esto lo dicen algunos estudiosos. Y esto nos lleva a entender que sea la edad que haya tenido Jesús, tuvo que ver partir aquel hombre que lo crió, que lo amó, que lo protegió. La Biblia acaba de decir que un ángel habló a José y le dijo, lleva al niño a tal lugar. Y no era como de acá de San Jorge a La Sirena, era lejos, mis hermanos. Y no había remis, no había Didi, no había Uber, había que caminar. Y José no se quejó. No dijo, este no es mi hijo, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo? No. Él amaba a Jesús. Pero entonces en esto que hemos leído podemos ver que Jesús siendo un niño ya era perseguido para ser asesinado. Podemos ver que Jesús había padecido la muerte de un ser amado. Amén. Y vamos a seguir leyendo porque tenemos para leer. Dice que luego Jesús crece y pasa por las aguas para cumplir con toda ley y se bautiza. Pero luego en Mateo 4, del 1 al 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos aquí cómo Jesús tuvo que lidiar en un momento de debilidad, en donde vino Satanás a tentarlo. Luego de esto comienza con su ministerio, y dice la Biblia que muchos querían seguirle. Pero Mateo 8, en el versículo 20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todo aquel que lo quería seguir debía saber que Cristo no tenía posesiones, no tenía riquezas, no era como el rey Herodes. En Mateo 9, versículo 3 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Los escribas ya habían comenzado a mirar con malos ojos a Jesús. Mateo 9:23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Jesús fue a darle vida a Talita Kumi, cuando conocen esa historia, la hija de Jairo, pero todos los que estaban ahí se burlaban de Jesús. Mateo 11, 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aún viendo sus señales y milagros, aún había dudas en los corazones. Había dudas de quién era Jesús. ¿Cuántos me van siguiendo con la lectura? Vamos a Mateo 12, del 9 al 12, y dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El versículo 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Todas las enseñanzas de Jesús, todo el bien que hacía, lo acercaban cada vez más a su muerte. Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe
de los demonios. Jesús siguió haciendo el bien, pero todo lo que él hacía lo atribuían al mal, blasfemaban contra su Santo Espíritu. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Había ido a Nazaret, su tierra, su hogar, pero pocos creían en él. En Mateo 14 vemos la muerte de Juan el Bautista. Nuevamente, Jesús pasando por la pérdida de un ser amado. Una muerte que lo golpea una vez más. Pero en Mateo 14:14 dice, oyendo Jesús, oyéndolo de la muerte de Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no tuvo tiempo para el duelo. Jesús tuvo que secarse las lágrimas y seguir, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros tuvimos que hacer. Había un propósito en esta tierra y él tuvo que seguir. Jesús había discipulado 12 varones y aún seguía lidiando con su poca fe. En Mateo 17, del 14 al 20 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. En Mateo 19, desde el versículo 16, se le acerca a Jesús un joven rico. Y este joven reconocía toda la Escritura. Y nosotros sabemos que la Escritura habla continuamente de Cristo. Pero cuando el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, le habla y le dice, sígueme, él no reconoció su voz. Porque su mirada estaba puesta en el mayor de los males, como dice la palabra, en el amor, en las riquezas. ¿Y qué hizo? Rechazó a Jesús. Rechazó el llamado. En Mateo 20, del 20 al 22 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Santiago y Juan, 2 de sus discípulos, exigiendo puestos celestiales aún sin comprender lo que estaban pidiendo. Mateo 21 y 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él tuvo que ver cómo convertían la casa de su padre, que era para adorarle, en un comercio. Mateo 22, del 15 al 18. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Buscaban una y otra vez tentarle, hacerlo quedar mal delante del pueblo, pero Jesús siempre respondía con sabiduría. En Mateo 23, prácticamente todo el capítulo, Jesús se encarga de decirle unas cuantas verdades a los escribas y fariseos. Se enfrenta a ellos sin miedo, con autoridad y verdad. En Mateo 26, 3 y 4 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Capítulo 26, del 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 26, del 33 al 35 dice,
Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sé si se dio cuenta, pero acaba de leer todo un libro prácticamente. En menos de 5 minutos usted leyó un evangelio. Pero el último capítulo que leímos dice que habla de que Pedro lo iba a negar. Y conocemos la historia. Pedro lo negó. Eso sucedió. Ahora, este resumen, este paso por este libro, por este evangelio, no sé si notó lo que fui extrayendo, ¿se dice? Lo que fui tomando fueron solamente, y hay más, porque los demás evangelios también hablan cuando Jesús fue apedreado, quisieron apedrearlo más de una vez, cuando su propia familia lo llamaba loco. Lo que quise hacer con ayuda del Espíritu de Dios es que usted y yo veamos todos los padecimientos que Jesús tuvo a lo largo de su ministerio. Desde que nació fue perseguido, y no para, como decía el rey Herodes, que lo iba a reconocer como rey, sino que quería matarlo aún siendo un niño. Desde que comenzó su ministerio tuvo que lidiar con muchas cosas: burlas, humillación, que sigan dudando de él, que lo quieran entregar sus propios discípulos, sus propios hermanos, que no lo conozcan cuando tengan que decir que sí. Pedro tenía que decir que sí. Todos entendemos que Pedro tuvo miedo, como muchas veces tú y yo tenemos miedo y de alguna manera negamos a Cristo. Entonces, todo lo que hemos leído, en algún momento usted y yo lo hemos escudriñado. Hemos leído estas escrituras, pero todo junto es un montón. Todo junto es ver que Jesús padeció aún antes de ir a la cruz. Que Jesús padeció tantas cosas que quizás hoy tú te sientas reflejado. Que en momentos de persecución quizás tú lo padeciste. De abandono quizás tú lo padeciste. En donde muchos se van, Jesús lo padeció. Quizás tú y yo también lo padecimos. Entonces, para Jesús no fue fácil, desde el momento que estuvo en el vientre de su madre, estar en esta tierra. No es que vino y por ser el Hijo de Dios, por ser Dios mismo, le fue todo fácil, no. Era en un cuerpo como en el que tú llevas y el que yo llevo, tuvo que padecer. Tuvo que terminar un proceso y comenzaba otro. Pasó por pérdidas como tú y yo pasamos por pérdidas. Pasó por cosas injustas, como a veces tú y yo pasamos por cosas injustas. Pero Jesús jamás desistió. Jesús padeció, pero Él siguió avanzando. Sabía que lo que se venía cada vez era peor. Y eso no lo detuvo. Él sabía que lo esperaba después del desierto iba a ser peor. Y hay una palabra de la cual el Señor ha estado tocándome incansablemente, y por eso la guardé para este día, que se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Desde el versículo 7 al 10. 2 de Corintios 4, del 7 al 10. Y dice así su palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros los seres humanos somos ese vaso de barro, frágiles, imperfectos, pero que portamos un tesoro
que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, su presencia. Y es eso lo que nos sostiene. Y es la presencia y la comunión con nuestro Señor, con su Santo Espíritu, que nos sostiene cuando estamos en apuros, cuando estamos atribulados, cuando somos perseguidos, cuando somos derribados. Es el poder de Dios quien te sostendrá. Es el poder del Espíritu Santo quien sostuvo a Cristo en cada una de sus dificultades. Y el propósito de este versículo es resaltar que la fuerza suprema viene de Dios y no de la capacidad humana, que permite sostenerse en medio de las pruebas extremas. ¿Has pasado por pruebas extremas? ¿Quién te sostuvo? ¿Por qué estás aquí? Alguien te sostuvo. Alguien no te abandonó. Alguien te agarró fuerte y te dijo: aguanta, soporta. Dice: atribulados pero no angustiados. Esto significa que enfrentan presiones externas pero no se rinden ante la desesperación. En apuros pero no desesperados. Ante situaciones difíciles sin salidas aparentes, confían en que Dios está con ellos. Perseguidos pero no desamparados. Aunque sean atacados por su fe, nunca están solos, pues Dios está con ellos. Derribados pero no destruidos. Pueden ser golpeados o caer, pero el poder divino impide su destrucción total. ¿Has sido derribado, mi hermano? ¿Te han derribado? ¿Has caído al suelo? Pues tienes que saber que no estás destruido aún. Tienes que entender que aún de ese lugar del polvo el Señor te levantará. Tienes que entender que los golpes vendrán y caerás. Pero el poder, ese tesoro que está dentro de ti, no te dejará postrado para siempre. No habrá una destrucción total. Pero hemos entendido, y hablando desde mi lugar, he entendido que estos procesos donde pasamos tribulación, apuros, somos perseguidos, somos derribados, son totalmente necesarios. Decirlo de boca es fácil, padecerlo es lo difícil. Cristo padeció desde el inicio todo lo que todos juntos hemos pasado, y Él se mantuvo firme hasta el fin. Este versículo subraya que la debilidad humana es el escenario donde se manifiesta la excelencia del poder de Dios. Escuche bien, mi hermano. La debilidad humana es el escenario donde se manifiesta la excelencia del poder de Dios. Y esto demostró Jesús desde el inicio hasta el fin. Él en los momentos de dificultad se iba a orar, se apartaba. Él siempre le daba la gloria a Dios. Él siempre exaltaba a su Padre. Él siempre tenía palabras de agradecimiento, aun cuando decía que no tenía dónde apoyar su cabeza. Él no se quejó. Él no abandonó la carrera. Él siguió avanzando. Aunque los obstáculos eran cada vez más difíciles, Él soportó. Él sintió que adentro de Él había un tesoro que lo empujaba, que lo impulsaba. Y ese era el poder de su Padre alentándolo. Cristo es el mejor ejemplo que tenemos. En este vaso de barro que somos nosotros, que no valemos pero ni 2 centavos, hay un tesoro que no tiene un valor calculable, y es su presencia. Y aunque parezca que eres frágil, por dentro eres fuerte, porque Él está en ti. Y aunque venga la adversidad y vengan los problemas que tengan que venir, el tesoro que está dentro de ti te dejará permanecer. Jesús sufrió, padeció, lloró, perdió personas amadas, se burlaban de Él, dudaban de Él, querían matarlo una y otra vez,
bastante por predicar su palabra, la palabra que hablaba de Él. Y todos sabemos el precio que pagó por nuestros pecados. Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó de nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje es uno de los que más me impactan porque o me entristecen y es una mezcla porque yo sé que tuvo que pasarlo para que hoy tengamos vida eterna. Pero no deja de impactar porque enseguida me traslada a Cristo en la cruz. Y verlo ahí no es nada agradable. Verlo con su piel rasgada, imaginarlo de esa manera, creo yo que ninguno de ustedes le agrada. Es un versículo que impacta mi corazón y me hace volver de cualquier error que pueda estar pasando, porque Cristo padeció todo, calladito en la boca. No se quejó, no desistió. Pero la palabra que quiero destacar, el adjetivo, la característica donde Dios comenzó a ministrarme, es molido. Donde dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y su significado, el significado de la palabra molido es quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a menudísimas partes o hasta hacerlo polvo. Y eso te sacude. Eso te sacude porque fue tu pecado quien trituró a Cristo. Fue tu pecado y el mío quien lo hizo trizas. Y eso te tiene que hacer volver de cualquier pensamiento soberbio que tengas, en donde tú digas: ¿por qué, Señor, estoy pasando por esta situación? No puedes ni siquiera tener la valentía, por decirlo de una manera, de decirle a Dios por qué. ¿Acaso Cristo dijo: ¿por qué tengo que ir por estos pecadores? ¿Acaso Cristo cuestionó al Padre cuando le tocó ir por ti a la cruz? Él fue. Y fue molido y fue triturado por tu pecado. Aunque tú lo ignores, aunque tú te burles, aunque tú pierdas el tiempo, Él fue por ti. Y mis pecados lo rompieron en menudísimas partes hasta hacerlo polvo. Y eso sucedió con nuestro Salvador en aquella cruz. Fue quebrantado, fue molido por el peso de nuestros pecados. Pero mis hermanos, ese dolor, ese quebrantamiento no comenzó en la cruz. Este padecimiento que tuvo nuestro Señor comenzó unas horas antes. Este proceso comenzó en el huerto de Getsemaní. Hemos relatado prácticamente todo el libro de Mateo y hemos llegado hasta el capítulo 26, donde resaltamos, donde una y otra vez Jesús fue maltratado, ha estado en soledad, en peligro, pero no terminó ahí. Gracias, mi reina, gracias, mi amor. Porque en Mateo 26, del 36 al 46, nos relata donde Cristo comienza a ser triturado, donde Jesús comienza a ser procesado como el aceite, como el fruto de olivo que se aplasta para sacar el aceite. Allí es donde comienza todo. Y Cristo no llegó a ese lugar
habiendo pasado el mejor momento de su vida, su mejor temporada, Él venía padeciendo, Él venía siendo perseguido, Él venía de peligro en peligro, Él venía viendo la duda en los corazones de aquellos a quienes había sanado y curado. De esa manera llegó a Getsemaní. Y quisiera que usted me acompañe a leer esta porción de la Biblia, pero sin olvidarse todo lo que hemos relatado desde el principio. Cada uno de los padecimientos que tuvo que soportar Jesús para venir a esta tierra por ti. Quiero que tú no te olvides al leer el pasaje siguiente que se encuentra en Mateo 26, desde el 36 al 46, y su palabra dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y esto significa lagar de aceite o prensa de aceite, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad de verdad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y en el libro de Lucas encontramos lo siguiente, Lucas 22:46. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a su Cristo. Denle un fuerte aplauso a su Señor y Redentor y Salvador, a su héroe. Ese es su Señor, aquel que soportó lo que nadie podría soportar. Tú te quejas una y otra vez, pero Él fue en silencio por ti. Jesús padeció. No hay duda que Cristo padeció desde que estuvo en el vientre de su madre hasta el último día que pisó esta tierra. Cristo padeció. Cristo padeció y fue por tu pecado y el mío. Él padeció física y espiritualmente en aquel huerto que, como dije, significa lagar o prensa de aceite. Era un lugar en donde se exprimía el fruto del olivo para sacar el aceite que se utilizaba en ese entonces para ungir reyes, sacerdotes, para las cosas santas de Dios, para hacer medicina y sanar heridas, aún para alumbrar como combustible. Y en aquel lugar no era casualidad que Jesús esté siendo molido en aquel huerto. Estaba siendo procesado como ese fruto para sacar el mejor aceite. Fue triturado, fue exprimido, fue molido por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Los que hiciste y aún los que harás, porque sigues en esta tierra. Ahora la pregunta es: tú has pasado por diferentes procesos. ¿Quién no? Tú has pasado por presiones, por momentos de dificultad, de soledad, de abandono. Tú sabrás. Ahora, este lugar, Getsemaní, es para cualquiera. Cualquiera puede llegar a ese lugar.
Porque la Biblia me dice que Cristo ahí padeció, que su alma estaba triste hasta la muerte. La Biblia me dice que más oraba y más sudaba gotas de sangre. ¿Crees tú que es fácil pasar por ahí? ¿Crees que tú, que las pruebas que has tenido se comparan con esta prueba en donde estaba tu Señor? La pregunta es, ¿el Getsemaní es para cualquiera? ¿Saben, mis hermanos? Yo creo que no. Yo no creo que cualquiera que tome en poco los caminos de Dios puede llegar ahí. Porque ahí se llega con una fe inquebrantable. A Getsemaní se llega fortalecido en el Señor. Porque a mí la Biblia, en todo Mateo, me acaba de decir que Cristo pasó una y otra vez persecución, soledad, tribulación, burla, humillación, peligro constante. Pasó por el desierto, fue tentado, perdió seres amados y tuvo que seguir secándose las lágrimas y seguir mirando al blanco perfecto, el plan perfecto que tenía que cumplir. ¿Para qué? Para llegar a este huerto, en donde ¿qué iba a suceder? Iba a ser exprimido. Entonces no llega cualquiera a ese lugar. Getsemaní no se trata de llegar y ser probada tu fe, porque de hecho tu fe tiene que haber sido probada antes. En Getsemaní no se prueba si tú crees o no crees en Dios. En Getsemaní entran todos los que agradecieron dijeron, es cuando aceptas lo bueno de Dios, pero también lo malo. En aquel lugar llega aquel que está preparado para darle la gloria a Dios aunque venga lo malo. Por eso Getsemaní no es para aquel que empieza o el que está jugando. En Getsemaní el proceso es duro. En Getsemaní se suda sangre, mi hermano. En Getsemaní duele de verdad. En Getsemaní estarás solo. Orarás al Padre y no habrá una respuesta. Orarás una y otra vez diciendo, Padre, quita esta copa de mí. Y no habrá una respuesta. Eso sucede cuando llegas a este lugar. Por eso no es la prueba de fe. Tú tienes fe. Los que estamos aquí en su mayoría estamos permaneciendo por fe. Jesús le dijo en Marcos 14:36 y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces le dijiste en aquellos momentos insoportables de tanto dolor al Señor? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Eso es fe en tu Señor. Tú sabes quién es. Tú sabes que para Él no es imposible. Tú sabes que Él sana, tú sabes que Él cura, tú sabes que restaura, tú sabes que hace milagros. Tú crees en Cristo, tú crees en Dios. Entonces el problema no es la fe. Jesús le dijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él sabía que podía hacerlo. Muchas veces sabemos que Dios puede hacerlo. Sabemos que Dios puede hacer lo que la ciencia dice no. Sabemos que Dios puede hacer lo que nadie cree. Porque hemos aprendido a tener fe. Pero el problema para nosotros los creyentes, en aquel lugar, en aquel huerto, en aquel Getsemaní, en aquella prensa de aceite, no es la fe. El problema es aceptar la voluntad de Dios. Nuestro problema muchas veces no es la fe. Nuestro problema muchas veces es aceptar cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no.
Jesús dijo en su clamor: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero agregó algo en su clamor que no te puede faltar a ti. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es su voluntad. Lo que te aprieta, lo que te tritura en aquel huerto. Mis hermanos, por favor, les pido que no se distraigan. Allá en el fondo los niños. Es la voluntad de Dios lo que muchas veces te aprieta, te exprime. Tú has tenido fe todo este tiempo. Llevas años en el Evangelio. Has permanecido. No te fue fácil. Persecución, soledad, abandono, burla, humillación, muerte, peligro. Mantuviste la fe. Y es para darle la gloria a Dios, porque tú eres un vaso frágil de barro, pero en ti hay un tesoro que te sostuvo. Ahora tú me dirás: no salgo de una que me meto en otra. ¿Y Cristo? No terminaba de salir del desierto, que tenía que encontrarse con otro proceso. No terminaba de secarse las lágrimas, que tenía que volver a llorar porque dudaban de Él. Y así, como Dios el Padre trabajó en su Hijo, siendo el Hijo de Dios, hecho hombre, trabaja contigo y trabaja conmigo. Él te ha fortalecido todo este tiempo. Y aunque parezca cruel para muchos, aquellos que no conocen a Dios lo dirán: qué cruel es Dios. Pero tú sabes que es necesario. Tú sabes que Dios muchas veces tendrá que humillarte hasta el polvo para que ese tesoro que está dentro de ti te fortalezca y no te vean a ti y vean a Cristo en tus momentos de más presión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y alaban a su Señor en esta noche con un fuerte aplauso? Entonces lo que sucede en Getsemaní no es para cualquiera. La prueba en ese lugar es que tú pases la prueba del sometimiento absoluto ante tu Dios. Hacer su voluntad y no la tuya. Y parece algo sencillo, pero cuando estás en el momento en donde tienes que tomar decisiones tan complicadas, no es fácil hacer la voluntad de Dios. No es para nada fácil entregarte al Señor, rendirte. Y a veces es más fácil entregarnos a los problemas y al dolor, pero a Él, a su voluntad, nos cuesta. Pero en esta noche Él te está enseñando algo. Cuando llegues a ese lugar, llegarás fortalecido de prueba en prueba. Pero mi hermano, vamos a padecer por amor a su nombre, por amor a su palabra. Él no nos mintió, Él nos dijo que padeceremos en este mundo, que nos manda como ovejas en medio de lobos. Él mintió, no lo hizo. Pero la palabra del Señor nos dice que en aquel lugar donde Jesús oró una y otra vez, Él fue exprimido, fue abatido, pero también dice que Él fue fortalecido. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, que lo hemos leído, dice que el enemigo huyó prácticamente porque no logró hacerlo, pero la palabra dice que se fue por un tiempo. Y pensaba en esto. La Biblia no lo dice, mi hermano. Pero yo creo que cuando dice se fue por un tiempo, yo creo que cuando el enemigo vio a Jesús en este estado,
creo que él no perdió el tiempo. Yo creo que, vuelvo a repetir, la Biblia no lo dice, sino que es un pensamiento que he tenido mientras preparaba este sermón. Porque aquellos que hemos pasado por dolores intensos, de esos que rasgan el alma, hemos tenido que luchar con pensamientos una y otra vez, pensamientos contrarios. Y ese no es el Espíritu de Dios que te está hablando. Ese es el enemigo que ha venido y te ha visto débil, te ha visto como un vaso frágil de barro. Y quizás viene a tu corazón a decirte, Dios te ha dejado solo. ¿Viste? Te ha dejado solo. A ti nunca te escucha. Escucha a todos, pero a ti no. Promete a todos, pero a ti no te cumple. Los demás progresan, pero tú no. Para eso le sirves. Dime si palabras más o palabras menos en los momentos delicados de tu vida no han venido a tu mente, para que desistas, para que abandones, para que ya no quieras soportar. Entonces creo que el enemigo aprovechó ese momento en donde Cristo para él estaba vulnerable. Pero Cristo no estaba sufriendo por el dolor físico. Él sabía que por un tiempo estaría en lejanía con su Padre. Pero el Padre envió una respuesta a través de esos ángeles que fortalecieron su espíritu. Y eso hará contigo. Pero lo hará si de verdad te sostienes en su palabra. Tú ya no escuchas las mentiras del enemigo, quiero creer, pero vendrán. O quizás las escuchas, pero las obedeces, le haces caso a lo que él te está diciendo. Él dice, tiene razón. La verdad que Dios siempre se olvidó de mí. La verdad que siempre veo que todos progresan. Veo todo en todos y en mí no puedo ver lo que tanto espero. Eso es darle lugar al único que quiere apartarte del llamado. Y has sido llamado para grandes cosas, porque a través de tu sufrimiento, que no queremos pasar, que queremos postergar, que queremos hacer un lado y queremos que la copa pase. Pero cuando le decimos, Señor, tú sabes que creo en ti, tú sabes que me has sostenido, tú sabes que sé que todo lo puedes hacer, que para ti no hay imposibles. Cuando le dices, pero que se haga tu voluntad, el enemigo tiene que huir. Así como huyó en el desierto, él tiene que huir. Porque está viendo que tú eres un vaso frágil, sí, de barro, imperfecto, pero en ti hay un tesoro. En ti hay algo que lo hace huir, que no puede permanecer porque tú estás fortalecido, porque estarás derrumbado pero no destruido. Eso es la presencia de tu Señor. Esa es la presencia del mismo que estuvo en ese Getsemaní soportando por amor a ti. Y entonces tú tienes que imitarlo, tienes que soportar en el momento donde más aprieta. ¿Y sabes quién aprieta? El mismo Dios. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién me permitió que Jesús pasara por este proceso? Su mismo Padre. ¿Es cruel? No. Lo hizo por amor a ti. Entonces, si estás siendo apretado, que sea por las manos de tu Señor. No te dejes vencer por las mentiras que tú sabes que no son ciertas. ¿Cómo puedes creer que tu Padre te abandonará? ¿Cómo puedes creer que te dejará pasar por ese lugar solo o sola? ¿Cómo puedes creer que tu Señor es así, insensible? Lo conoces. Entonces no puedes dudar de su fidelidad. Él es fiel. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. He visto su mano de poder sosteniéndome cuando no podía más. He
sostener mi matrimonio. Lo he visto, lo he sentido. Dime si tú no lo sentiste. Si tú me dices que no, me estás mintiendo, porque sabes que hasta el día de hoy Él es el que te sostiene. Él te mantuvo de pie. Él te tiene sosteniéndote todos los días. Y más cuando más cuesta. Y más cuando pasas por ese huerto donde todos se duermen y no te acompañan a orar. Él te acompaña. Él está en el cielo mirando a ver cómo pasas esa prueba. Él sabe quién eres tú. Tú sabes quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios que tiene identidad y que no puede vencerse por el mal. Tienes que sostenerte en la palabra de Dios. Tienes que sostener su promesa clara. Aunque te digan lo contrario, Él ya habló. Él ya te lo dijo. ¿Tu Señor es un mentiroso? No. Esperar en Él no es fácil, pero es su voluntad y no la tuya. Son sus tiempos y no los tuyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Jesús. Tienes un tesoro dentro de ti que se hace fuerte en tus debilidades. Dios mandará a sus ángeles a pelear por ti, a firmarte, a fortalecerte. Jesús dijo: tu voluntad y no la mía. Tú puedes decir eso: Señor, tu voluntad y no la mía. Piensa, ¿lo has dicho en tu corazón? Tu voluntad y no la mía. A veces queremos alcanzar lo que no nos corresponde alcanzar. Dios lo entregará. A veces queremos retener a quien no se quiere quedar. A veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Es su voluntad. Es su voluntad. Y que dice la Biblia que es agradable y perfecta. Y todo lo que hace Dios es eterno, permanece. Gloria a Dios. Tienes que aprender a orar en Getsemaní, porque todo comienza con una oración en aquel lugar. El mismo título dice: Jesús ora en Getsemaní. No dice Jesús se queja. No dice Jesús abandona en Getsemaní. Dice Jesús ora. Y aunque le dijo: si es posible pasar de mí esta copa, dijo: Señor, tu voluntad. Sé que tú puedes hacerlo, pero será tu voluntad. Getsemaní no es para cualquiera. Getsemaní es para aquel que dice: recibiré lo bueno y lo malo de mi Señor. Así como Job dijo: aunque me matare, en Él esperaré. Versículo hermoso que representa una fidelidad en el medio de la tribulación y la desesperación. Aunque decida matarme, esperaré en Él. Tú puedes decir eso. Seguirás esperando. Gloria a Dios. En este lugar Dios sacará el mejor aceite de nosotros. Gloria a Dios. En Getsemaní se pasa de rodillas postrado delante de la presencia de Dios. Dicen que para sacar el aceite del fruto del olivo, el agricultor toma un palo, una vara, y comienza a darle golpes a este árbol, a las ramas, para que los frutos caigan al suelo. Y este proceso se llama vareo. Con una varilla, con una vara, con un palo, comienza a darle golpes. O sea que el proceso no comienza en el lagar, en la prensa, sino que antes ya comienza con los golpes. Así como Cristo, desde que nació, comenzó a recibir golpes. Así como tú y yo, desde que nacimos de nuevo, comenzamos
a recibir golpes. Luego el agricultor comienza a limpiar el fruto, quitando las hojas y toda suciedad, quita toda añadidura, que si las deja sobre el fruto, no será posible que pase el siguiente proceso. Por eso muchas veces Dios tendrá que arrancar personas o lo que fuese de ti para que puedas avanzar. Cristo durante su ministerio, Él iba predicando con 12 apóstoles, pero cuando tuvo que pasar por este proceso, lo tuvo que hacer solo. Lo mismo que pasará a ti, lo mismo que pasará a mí. Luego el agricultor comienza el proceso de la separación de la cáscara del fruto, comenzando a trabajar desde el interior, llegando al corazón de este fruto, de su esencia. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él necesita trabajar en nuestro interior. En medio de los golpes, la caída, desprendimiento, soledad, ahora venía la verdadera presión. Jesús había pasado por tantos procesos en su vida entera, pero esa noche en Getsemaní fue la noche más oscura, la noche más terrible que Jesús tuvo que afrontar. Nuestro pecado lo aplastaron. Nuestro pecado fue la prensa que apretó a Cristo, que lo trituró, derramando su última gota de sangre en la cruz. Nuestros pecados lo molieron. Nuestros pecados pesaban tanto que aplastaban a nuestro Señor. Él estaba solo en aquel lugar. Los discípulos habían dormido y luego huyeron. Solo tenía el tesoro que estaba dentro de él, que lo sostenía. Él pudo vencer esa tristeza. Él pudo vencer esa agonía que él mismo dijo: estoy tan triste que mi alma siente la muerte. Siento que voy a morir de tanta tristeza. Él pudo vencerlo. Porque él comprendió y él nos dejó la enseñanza que no se trata de su voluntad, ni de mi voluntad, ni de tu voluntad, se trata de la voluntad del Padre. ¿Y saben cómo salió Jesús de aquel huerto, de aquel Getsemaní? Arrestado. De un proceso pasaba a otro. Él no salió y todos lo alababan. Salió arrestado, preso. Te tocará pasar de un proceso al otro, pero tendrás que dejar que Dios se fortalezca en ti. Tendrás que entender que tú eres el vaso frágil y Él es tu fortaleza. Dice la palabra que fue Él mismo quien se entregó. ¿Y cómo puede ser que hacía unas horas Él estaba llorando, sudando sangre para que esa copa pase, y ahora de repente Él estaba fortalecido, entregándose? Eso hace la presencia de Dios. Eso hace tu comunión con Dios. Eso hace tu Padre por ti. Eso hace el tesoro que cargas por dentro. Que no es cualquier cosa. Es tu fortaleza. Cristo fue fortalecido y pasó por el flagelo y pasó por la cruz fortalecido. Y como dicen por ahí, no fueron los clavos los que lo sostuvieron, fue el amor por ti. Fue tanto su amor que se entregó a sí mismo. Pero toda su vida tuvo que pasar diferentes situaciones que hubiera preferido no pasarlas. Como a ti te puede pasar. Si yo tuviera que elegir situaciones que pudiera arrancarlas de mi vida, lo haría, pero no sería la persona que hoy soy. Cada proceso te han enseñado
para seguir así o dejar de hacerlo. Cada proceso te ha fortalecido, cada pérdida te ha enseñado a valorar lo que tienes. Entonces, hasta el día de hoy, todo lo que has acontecido de la mano de Cristo, aunque haya sido doloroso, fue necesario. Fue totalmente necesario. Jesús fue exaltado por su obediencia, una exaltación suprema. Él está sentado a la diestra del Padre, recibiendo todo dominio y toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Valió la pena? Sí. Hoy tú tienes salvación. Tu familia tiene salvación. Jesús, tan solo con que tú creas y le obedezcas y le sigas y lo sirvas, te rescata del infierno. Entonces todo lo que Él pasó valió la pena. Entonces todo lo que tú has pasado valió la pena. Valió la pena. El sufrimiento por amor a Cristo vale la pena. No puedes desistir ni abandonar. Porque no se trata de ti, no se trata de tu fuerza, no se trata de este vaso de barro, que es frágil e imperfecto. Se trata del tesoro que tú cargas, que tú portas. Se trata de Dios, se trata de Él, se trata de su gloria. Entonces cuando te vean derribado, verán que dentro de ti aún no está todo destruido. Cuando te vean en apuros, no estarás desamparado. El Padre estará contigo. Hoy somos más que vencedores por causa de aquel que venció. No solamente en la cruz, cada proceso Él lo venció con obediencia, sometiéndose a la voluntad de su Padre durante su vida en aquel huerto y en aquella cruz. Y quiero terminar esta palabra, este sermón, con una palabra muy especial para mí, que solamente habla y exalta a nuestro Señor. Y esto se encuentra en Filipenses capítulo 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Y dale fuerte ese aplauso, dale gloria y alabanza, dale gloria y alabanza a aquel que es digno de toda admiración, aquel que es digno de toda alabanza por los siglos de los siglos. Él no necesita nada de ti, el Padre te lo ha dado todo, porque Él ha sabido ser fiel, Él ha sabido obedecer a su Padre. Ponte en pie, iglesia, y no dudes en venir al altar. No tienes que esperar a que te estemos llamando, arrancándote del asiento. Ven por amor a tu Señor. Hoy has sabido, has reconocido que tu Señor no es cualquiera, que tu Señor ha sido valiente estando en tu condición de hombre, que tu Señor ha soportado por amor a ti. Mis hermanos, los que están del otro lado, saludamos con la paz del Señor, y que esta palabra haya sido de edificación y fortaleza.